Bienvenidos a esta presentación especial sobre la historia de terror real de la leyenda del fantasma de la monja en México. Deja dudas o incredulidades en la puerta porque la historia que estás a punto de escuchar no es para los débiles de corazón. Muchos han tratado de ignorar la historia, pero la verdad siempre tiene una manera de darse a conocer. La leyenda comienza a principios de la década de 1800 en un pequeño pueblo mexicano, donde una misteriosa joven con ojos castaños profundos y cabello negro cuervo capturó el corazón del sacerdote local. La gente del pueblo susurró sobre sus extrañas costumbres y su pasado velado. Nunca revelando su verdadero nombre, simplemente la llamaban la monja, la monja. La monja fue una mujer devota que dedicó gran parte de su vida a servir a la iglesia. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de sombras y secretos. Su pasado estaba envuelto en misterio, y su silencio solo alimentó la especulación y la intriga de la ciudad. Ella no era ajena a los rumores y chismes que la rodeaban, pero la monja optó por permanecer en silencio. Encontró consuelo en su fe y en los simples actos de bondad que realizaba para la gente del pueblo. Su belleza, gracia y bondad solo contribuyeron a su misterioso atractivo, y muchos la admiraron desde lejos. Sin embargo, su vida dio un giro trágico cuando el sacerdote que aparentemente estaba enamorado de ella desapareció en circunstancias misteriosas. La monja quedó devastada por la pérdida, pero se negó a creer que había abandonado su vocación y a la gente del pueblo. Estaba decidida a descubrir la verdad y demostrar su inocencia. Los días se convirtieron en semanas, semanas en meses y meses en años. Sin embargo, la fe y el amor de la monja por el sacerdote desaparecido quedaron inquebrantables. Se convirtió en una reclusa, dedicando todo su tiempo a la oración, a menudo deambulando desesperada por los laberínticos salones de la iglesia. La gente del pueblo se debatía entre sentimientos de lástima y miedo por la monja. Algunos creían que estaba maldita por la desaparición del sacerdote, mientras que otros susurraban que ella era de alguna manera responsable de ello. Su comportamiento cada vez más extraño solo alimentó estos rumores, pero el catalizador de los aterradores acontecimientos que siguieron fue la construcción de un mausoleo cerca de la iglesia. Esto tuvo lugar varios años después de la desaparición del sacerdote, cuando una familia prominente del pueblo decidió construir un gran lugar de descanso para sus seres queridos fallecidos. Fue durante las obras de excavación del mausoleo cuando los trabajadores se toparon con una pequeña cripta dentro de una estructura ya existente, cuya existencia era previamente desconocida para nadie. Intrigados, lo abrieron, y lo que encontraron sumiría al pueblo en una pesadilla. Dentro de la cripta estaba el cuerpo sin vida del sacerdote, con el rostro grabado en una expresión aterradora de agonía. Estaba claro que había tenido un final horrible. Este descubrimiento provocó ondas de choque en todo el pueblo, dejando a todos atónitos y sin palabras, excepto uno. La monja también había oído el alboroto, y se había apresurado a ir al lugar. Pero en lugar de la mujer desconsolada que esperaban, la gente del pueblo se enfrentó a una mujer transfigurada. Sus ojos brillaban con una luz de otro mundo, y su semblante estaba tan quieto como una estatua. El cuerpo del sacerdote fue enterrado, pero su muerte nunca fue resuelta. No las investigaciones de las autoridades ni las oraciones de la iglesia pudieron restaurar la paz en la ciudad. Las preguntas sin respuesta y la culpa latente atormentaban a la gente del pueblo. Sin embargo, algunos dirían que la paz no se hizo verdaderamente añicos hasta que comenzaron las noches de la aparición fantasmal. El fantasma de la monja, conocida por muchos como la Llorona, empezó a vagar por las tabernas, la iglesia e incluso las casas del pueblo, buscando implacablemente justicia por su amor perdido. Se decía que aparecía en la oscuridad de la noche, vestida con un hábito blanco decrépito, con su rostro una máscara pálida de agonía. Sus ojos, una vez llenos de calidez y compasión, eran ahora charcos de oscuridad, un escalofriante reflejo de su alma atormentada. Fue durante una de estas visitas espectrales que una joven valiente decidió enfrentarse al fantasma. Había decidido revelar la verdad detrás del asesinato del sacerdote, con la esperanza de que trajera paz al alma de la monja. El intento no tuvo éxito y cada vez que aparecía el fantasma de la monja después del enfrentamiento, su comportamiento se volvía cada vez más errático y violento. En su desesperada apuesta por la venganza, ya no perdonó a nadie que se cruzara en su camino. Aterrorizados, la gente del pueblo recurrió a la iglesia local en busca de orientación y protección. El clero, que había rechazado a la monja cuando estaba viva, ahora se dio cuenta de su grave error al abandonarla. Decidieron realizar un exorcismo para liberar su alma de su tormento. El exorcismo se realizó con suma solemnidad y devoción, oraciones y cánticos reverberando a través de los vastos salones de la iglesia. Sin embargo, así como el clero pensó que habían logrado expulsar el espíritu, el espectro de la monja regresó con mayor rabia e intensidad. Unos pocos individuos atrevidos, sintiendo el peso de la culpa colectiva del pueblo y desesperados por redimirse, intentaron comunicarse con el espíritu de la monja.
Su intención era buscar el perdón y acabar con el tormento de una vez por todas. Sus intentos solo parecían incitar más furia de la figura fantasmal. Ningún llamamiento a la misericordia atenuó el fuego en sus ojos, y se hizo evidente que lo único que buscaba era venganza. La otrora pacífica ciudad era ahora una sombra de lo que era antes, plagada de los disturbios de la inquietante monja espectral. Con la ciudad asediada por el miedo y la desesperación, los miembros influyentes de la comunidad decidieron buscar ayuda fuera de la ciudad. Un grupo de viajeros mundanos, conocidos por su experiencia en descubrir verdades ocultas, llegaron con la esperanza de dejar descansar al fantasma de una vez por todas. Este diverso equipo de profesionales, cada uno con sus habilidades y experiencias únicas, se aventuró a comprender la causa fundamental de la furia del fantasma. A medida que profundizaban en la historia de la ciudad, se toparon con oscuros secretos que habían permanecido enterrados durante siglos. Los viajeros se dieron cuenta de que la verdad que rodeaba la muerte del sacerdote no era como parecía. Encontraron evidencia que sugería que su desaparición no era un acto de perpetración humana, sino más bien un ritual siniestro realizado dentro de la antigua cripta para desatar una fuerza impía. A la luz de estas revelaciones, la figura fantasmal de la monja también cambió. Su apariencia espectral, desprovista de todos los sentimientos y expresiones humanas, se transformó nuevamente en el rostro de la mujer compasiva que alguna vez conoció la gente del pueblo. Era como si estuviera reconociendo que su búsqueda de venganza había sido justificada por el acto atroz realizado. Sus apariciones espectrales se volvieron menos frecuentes y menos feroces. Quedó claro que su ira se había calmado, y que estaba en el camino del descanso. El pueblo, una vez plagado, comenzó a respirar lentamente, sabiendo que el espíritu de la monja finalmente estaba siendo curado. El trabajo de los viajeros no fue en vano. Habían logrado descubrir la verdad detrás de la muerte del sacerdote, hacer justicia a su alma perdida, y finalmente ofrecer paz al espíritu atormentado de la monja. La ciudad, que alguna vez estuvo abandonada, ahora estaba libre de las inquietantes que la habían apoderado durante años. La iglesia, que fue testigo silencioso de toda la saga, pareció disfrutar de una nueva paz. Las estatuas y vidrieras irradiaban con una calidez que no se sentía en muchos años. Con el tiempo, los elementos de desorden y miedo dentro de la ciudad se desvanecieron, reemplazados por una calma curativa. Esta historia de terror, violencia y eventual paz está grabada en los anales de la historia de la ciudad, y en la conciencia colectiva de sus habitantes. Sirve como un crudo recordatorio del poder del amor y las devastadoras consecuencias de traicionarlo. Hasta el día de hoy, los lugareños creen que el espíritu de la monja todavía persiste en la ciudad, aunque de forma más pacífica. Su presencia se considera un escudo protector, lo que garantiza que ninguna acción impía sacuda jamás la nueva armonía de la ciudad. A medida que el sol se pone sobre el paisaje mexicano, a veces se pueden escuchar las campanas de la iglesia sonando con una melodía inquietante. Sopla un suave viento, que lleva silenciosos susurros de un amor encontrado y perdido, una tragedia soportada y, en última instancia, un espíritu en paz. La historia de la monja fantasmal, sigue siendo una fábula de amor, traición y venganza. Permanece no solo en los recuerdos de la gente del pueblo, sino también en el mar nocturno de estrellas que presencian silenciosamente la batalla eterna entre el bien y el mal, el amor y la pérdida, la vida y la muerte.